tal amigos? En el video de hoy quiero hablarles acerca de por qué el romanismo actualmente sigue siendo un peligro como lo fue en la Edad Media y por qué justamente la Iglesia romana no ha cambiado. Y quería hacer algunas comparaciones, ¿no?, con otras ideologías que actualmente están marginadas o que están relegadas, ¿no?, a la clandestinidad por conocerse su historia, ¿no? Y quiero mencionar en particular el nacionalsocialismo, ¿sí? Aunque yo no me identifico con ningún partido político, mucho menos con el nacionalsocialismo. El nazismo o nacionalsocialismo alemán, que hoy día está resurgiendo en ciertas esferas, surge por esta contradicción, porque ha sido relegado a la clandestinidad en Europa, en Estados Unidos y en algunos otros lugares del mundo, que está prohibido, ¿no?, usar la simbología nazi y bueno, y predicar, digamos, las ideologías de ellos por esta cuestión, porque el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, además de ser responsable, según la historia oficial, de la Segunda Guerra Mundial, martirizó a 6 millones de judíos en las cámaras de gas o en los campos de concentración. Una historia que es bastante cuestionada por historiadores revisionistas, incluso historiadores revisionistas judíos. Esto es interesante. Historiadores revisionistas judíos cuestionan la historia oficial de los 6 millones de judíos. Pero nosotros no nos vamos a meter en ese tema ahora, investiguenlo si les interesa. Incluso historiadores revisionistas ingleses, británicos, o sea, que tomaron parte en la guerra, ¿no?, del lado de los aliados, y sin embargo cuestionan la historia oficial sobre la Segunda Guerra Mundial, porque como todos sabemos, la historia la escriben siempre los que ganan. Entonces, pero vamos a suponer que fueron 6 millones de judíos. En realidad, en esa guerra murieron más de 20 millones de personas, de seres humanos, de todas nacionalidades, ingleses, alemanes, murieron japoneses en las bombas de Hiroshima y Nagasaki, japoneses civiles. O sea, no se peleó en campos de batalla, sino que se peleó en las meras ciudades, tanto europeas como asiáticas, y murieron millones de personas. Pero la Segunda Guerra Mundial solamente se recuerda por la muerte de un sector de la humanidad, que es el pueblo judío. Es algo que fue manipulado a través del tiempo, a través de los medios de comunicación, que son manejados mayormente por industrias judías, ¿sí? Tanto la industria de Hollywood como la industria de las comunicaciones, y todo ese tipo de cosas está manejado por judíos. Entonces solamente se hace el foco en los muertos judíos, pero no en los muertos de las otras naciones. Pero vamos a suponer que al nacionalsocialismo se le achaca la muerte de 6 millones de judíos y se lo responsabiliza por una muerte de 20 millones de personas en el contexto de toda la guerra. Y por eso la ideología nazi está prohibida en ciertos lugares y no se habla mucho de eso. Yo no estoy promulgando de que se tenga que hablar, pero estoy dando un ejemplo. Ahora, ¿por qué no pasa lo mismo, por ejemplo, con el comunismo? El comunismo, que es promulgado mayormente por activistas judíos o gente de nacionalidad judía que fueron líderes comunistas, tanto en Rusia como en diferentes partes del mundo promulgaron por el comunismo. Y el comunismo solamente en Europa es responsable de la muerte de 100 millones de personas, mucho más que en la Segunda Guerra Mundial. Si contamos los muertos en China, los muertos en Rusia, en Vietnam, solamente en Europa y en Asia, solamente mencionando eso, sin hablar de América, en otras partes del mundo, o en África, el socialismo o el comunismo tiene muertos de su propia nacionalidad. Es decir, los rusos mataban a los propios rusos disidentes, ¿sí?, ya sea a los zaristas, ya sea a los que tuvieran otra ideología o se opusieran de alguna u otra manera al partido. Y lo mismo pasa en China, también con el control de la natalidad. Entonces, si nosotros comparamos la cantidad de muertos que tiene el comunismo y la cantidad de muertos que tiene el nacionalsocialismo, la diferencia es muy grande. Sin embargo, el comunismo no está prohibido ni está en la clandestinidad y su simbología se utiliza y se promulga sin ningún problema. Pero como este canal
no hablo mucho de política, sino que más me enfoco en la religión. Yo quiero enfocar la cuestión en la religión. ¿Por qué si una ideología como el nacionalsocialismo, con todo lo que entraña, ¿no? La eugenesia, el racismo, bueno, todo lo que implica el nacionalsocialismo, si eso está prohibido, ¿por qué no el catolicismo romano no está prohibido también, con la historia mucho más amplia, mucho más larga que tiene, de crímenes y de represión y de persecución a los disidentes a lo largo de toda su historia, de más de 1000 años? Entonces yo quiero compartir ahora algunas citas para que nosotros tomemos una dimensión, una idea de lo que significa la ideología católico-romana. Y para hacerlo quiero compartir con ustedes algunas citas de este material. Miren lo que es esto. Esto es una reliquia. Este folleto se llama La Última Advertencia. Dice: se acerca un nuevo orden mundial. Y miren quiénes aparecen ahí: Bill Clinton y Juan Pablo II. Es una publicación que, como lo verán ustedes en lo amarillento de sus páginas, tiene unos cuantos años. Yo la tengo guardada como un recuerdo, pero es uno de los primeros materiales que yo comencé a leer cuando empecé a estudiar profecías, cuando empecé a estudiar el tema del nuevo orden mundial. Fue uno de los materiales que más me impactó, ¿sí? La Última Advertencia. Yo, si ustedes quieren tener este material, se los voy a dejar en PDF en la descripción del video. Lamentablemente esto así en papel no existe más, o por lo menos yo no sé que alguien lo reparta o lo distribuya, porque está desactualizado. Ustedes van a ver las fotos que son de los años 90, pero el material no por eso deja de ser bueno, está muy bueno. Yo les voy a leer algunas citas de escritores seculares o de escritores católicos incluso, que hablan acerca de lo que es la ideología de Roma, la ideología del catolicismo romano, que es lo que nosotros como pueblo de Dios denunciamos y protestamos, ¿no? Contra Babilonia, contra esa religión que ha engañado con superstición a todas las naciones, que hizo beber a todas las naciones del vino, de la falsa doctrina, pero que también se encargó de perseguir y de eliminar a todos los disidentes, a todos los que no estuvieran de acuerdo con su doctrina, con ese manto de santidad, ¿no? Como quienes andan haciendo bienes. No tenían ningún problema en asesinar por la espalda o con la daga o con el veneno a todos aquellos que se oponían, ¿no? Estamos hablando de personalidades importantes como Abraham Lincoln y muchos otros, ¿no? Que murieron a manos de la orden jesuita, por ejemplo, ¿sí? Entonces voy a leerles algunas citas para que tengamos una idea. Les voy a poner acá en el costadito, les voy a poner las citas para que ustedes la puedan leer conmigo. La primera cita dice así: ningún protestante que tenga conocimiento competente de la historia pondrá en tela de juicio que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que ninguna otra institución que jamás haya existido, dice, en la humanidad. Es imposible formarse una idea completa de la multitud de sus víctimas. Esto está en Historia del Desarrollo y la influencia del espíritu del racionalismo en Europa, tomo 2, página 32, edición del año 1910. O sea, lo que plantea aquí el autor es que la institución católica romana es la institución que más sangre inocente ha derramado sobre la tierra en toda la historia de la humanidad, ¿sí? Es una institución que tiene más de 1000 años de antigüedad, ¿sí? La Biblia profetiza 1260 años de persecución de Roma, que fue interrumpido por la Revolución Francesa, pero que después vuelve a recobrar su poder hasta el día de hoy, que nosotros vemos la popularidad que tiene el romanismo. Y después la cita siguiente dice: se calcula un promedio de 40.000 homicidios religiosos por cada año de existencia papal. O sea, este es el cálculo, ¿no?, que se hace. 40.000 homicidios religiosos por cada año de existencia. Si nosotros vamos a 1260 años, que fue la época de su dominio, ¿no? Bueno, son millones y millones de víctimas. Esta es una de las citas que aparece en este material. La siguiente dice así: por profesar una fe contraria a la Iglesia de Roma, la historia registra el martirio de más de 100 millones de personas. Bueno, acá ya este historiador, ¿no?, menciona más de 100 millones de muertes de disidentes perpetradas por la Iglesia de Roma a lo largo de su historia. En realidad, esto es lo que se registra, esto es lo que se puede llegar a saber o a deducir, pero en realidad es mucho más. Y después menciona otro acontecimiento: el día 24 de agosto del año 1527, los católicos romanos de Francia
Siguiendo un plan premeditado bajo la influencia jesuita, asesinaron 70.000 protestantes durante el espacio de 2 meses. El Papa se regocijó cuando escuchó las noticias de los exitosos resultados. ¿Sí? Esta es una fuente católica del 21 de noviembre de 1921. Esto se refiere a la masacre de San Bartolomé, si no me equivoco. Después voy a corroborar ese dato. Pero bueno, vemos que son todas fuentes de 1900 para acá. No estamos hablando de 1600, cuando había una especie de esta guerra, ¿no?, entre católicos y protestantes en Europa. No, son fuentes recientes de historiadores y algunos historiadores católicos que reconocen, ¿no?, las grandes masacres, las grandes persecuciones religiosas que hizo la Iglesia Católica. Y la última cita que les quiero leer dice lo siguiente, es de la Enciclopedia Católica, que esto es lo que marca la diferencia, ¿no? Esto es lo que le da importancia a este tema. ¿Por qué? Porque podríamos relegar a todas estas muertes, estos asesinatos al pasado, a una época de barbarismo, ¿no?, a una época en que, bueno, eran así las cosas, se arreglaban así y listo, y tendríamos esa contemplación acerca del pasado y la historia de Roma. Pero esta fuente que vamos a leer ahora es una fuente reciente que justifica lo que pasó anteriormente. No solamente que justifica lo que pasó anteriormente, sino que muestra que el espíritu de Roma no ha cambiado con los siglos y que es la misma iglesia perseguidora hoy día que la que fue en la antigüedad. Y dice así: si por consiguiente la Iglesia Católica también reclama el derecho de la intolerancia dogmática con respecto a sus enseñanzas, es injusto reprocharla por ejercitar ese derecho. Ella considera la intolerancia dogmática no solamente como su derecho indiscutible, pero también como un deber sagrado. O sea, para las leyes católicas, para la conciencia católica, la intolerancia es un deber sagrado. Interesante. De acuerdo con Romanos 13, del 1 al 4, las autoridades seculares tienen el derecho de castigar con la muerte, especialmente los crímenes serios. Por lo tanto, los herejes no solo pueden ser excomulgados, sino también pueden ser condenados a muerte con justicia. Enciclopedia Católica, edición de 1911, tomo 14, páginas 766 y 768. Estamos hablando del siglo XX, hasta hace muy poco, estamos hablando de mediados del siglo XX. Todavía en las escuelas católicas se enseñaba la historia del protestantismo llamando herejes a aquellos que eran quemados en la hoguera y justificando las persecuciones religiosas. Si ustedes compran una Biblia católica hoy o algún libro católico, van a ver que se justifica constantemente lo que fue las persecuciones religiosas contra los protestantes, que lo único que querían era adorar a Dios conforme a los dictados de su propia conciencia, la libertad religiosa. Sin embargo, ellos en sus leyes aborrecen la libertad de conciencia como un mal que hay que exterminar y reclaman la intolerancia religiosa como un derecho sagrado, ¿sí?, ya hasta entrado 1911. Entonces, volviendo al razonamiento del comienzo del video, si tenemos que hablar de ideologías peligrosas y se tienen que prohibir las ideologías como el nacionalsocialismo, ¿por qué no se prohíbe también el comunismo, por ejemplo, que es una ideología peligrosa que ha llevado a la tumba a más de 100 millones de personas inocentes, tanto en Asia como en Europa? ¿Por qué no se prohíbe también el catolicismo romano como ideología peligrosa, ya que considera la intolerancia como un derecho sagrado, ¿no?, y que cada vez que la Iglesia tiene oportunidad de ejercer ese derecho, aliada con el Estado, lo ejerce sin ningún problema, de perseguir y de matar a aquellos que la Iglesia considera herejes? Entonces vemos que hay una gran hipocresía en los medios de comunicación, una gran hipocresía en las legislaciones que proscriben a ciertas ideologías como peligrosas, pero las que gobiernan hoy en día, que son el socialismo, con el sionismo por detrás, ¿sí?, el sionismo judío por detrás, y el catolicismo romano, son las que gobiernan hoy en día, son mucho más peligrosas que las ideologías que ellos proscriben o que ellos declaran que tienen que estar en la clandestinidad, ¿no?, o que tienen que estar fuera de la ley. Así que bueno, yo les voy a dejar este material, la última advertencia, un material viejísimo, pero que no por eso deja de ser valioso, vale oro, y bueno, habla acerca de el gobierno mundial que nosotros estamos viendo ahora. Ahí ustedes pueden ver la lucha entre el comunismo y el capitalismo,
y como finalidad, como objetivo, establecer un nuevo gobierno mundial con el Papa como autoridad religiosa de todas las naciones. Así que bueno, esto era todo por este video, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, compártanlo con sus amigos para que otros puedan escuchar y entender todos estos temas. Dejen me gusta, dejen sus comentarios acá abajo, suscríbanse al canal y si quieren ayudarme de alguna manera, les dejo un enlace en la descripción del video con las instrucciones de cómo hacerlo. Muchas gracias por todo, hasta la próxima.